El secreto del Salmo 23 que salvó mi familia. Estábamos completamente rotos. Las puertas de casa se cerraban de un portazo, las discusiones eran el pan de cada día y el futuro de nuestra familia pendía de un hilo, uno casi invisible. De verdad, parecía el final del camino. Cada cena se sentía como un funeral, cada noche era una tregua frágil que se rompía en cuanto salía el sol. El aire en casa era tan pesado que costaba respirar, y la esperanza se había vuelto una extraña que ya no sabíamos ni cómo recibir. Pero lo que no sabíamos era que en las palabras de un antiguo salmo se escondía un secreto con el poder no solo de darnos consuelo, sino de salvarnos. Esta no es una historia perfecta, es una historia real. Es la historia de mi familia y de cómo el Salmo 23 nos rescató del abismo. El abismo familiar, ¿alguna vez te has sentido en un callejón sin salida? De esos en los que cada puerta que intentas abrir tiene un candado nuevo. Justo así nos sentíamos. Mi nombre es David, y mi familia, como tantas, parecía tenerlo todo bajo control, hasta que dejó de tenerlo. Mi esposa, Laura, siempre fue nuestro pilar. Ella organizaba, se anticipaba a todo, sostenía nuestro mundo. Yo tenía un buen trabajo en logística, de esos que te dan seguridad, un título y la falsa sensación de que eres invencible. Teníamos 2 hijos, Mateo, un adolescente de 16 que empezaba a levantar muros a su alrededor, y Sofía, nuestra pequeña de 8 años, que todavía veía el mundo con una inocencia que nosotros ya habíamos perdido. La primera grieta apareció sin previo aviso. Reducción de personal, le llamaron. Para mí, fue un terremoto. De un día para otro, el hombre que salía cada mañana con su portafolio y un propósito, se convirtió en un fantasma que vagaba por la casa en pijama, enviando currículums a un vacío digital que jamás respondía. El orgullo, esa bestia silenciosa, me devoraba por dentro. Me sentía un fracaso como esposo, como padre, como hombre. Las palabras de aliento de Laura, en lugar de ayudar, me sonaban como martillazos, recordándome todo lo que ya no era. El dinero fue solo el detonante. La ansiedad de Laura, que siempre había sido como un río subterráneo, se desbordó. Las noches en vela se volvieron su rutina. La oía dar vueltas en la cama, y su respiración agitada marcaba el ritmo de nuestro desastre. Intentaba controlarlo todo, los gastos, la comida, hasta el humor de los demás. Pero el miedo es un mal consejero, y su control se convirtió en una jaula para todos. Las discusiones se hicieron constantes, siempre empezaban por el dinero, pero en el fondo, eran sobre nuestro miedo, la decepción y todo lo que habíamos perdido. Mateo, nuestro hijo mayor, encontró su refugio en la calle. Empezó a llegar tarde, con un olor a tabaco que no podía ocultar. Sus notas cayeron en picada y para hablar con nosotros solo usaba monosílabos. Cada pregunta que le hacíamos era una acusación, cada consejo, una ofensa. Estaba perdiendo a mi hijo y no tenía ni idea de cómo recuperarlo. Y la pequeña Sofía, con sus ojos enormes, lo absorbía todo. Empezó a dibujar familias tristes, con nubes de lluvia sobre sus cabezas. Su silencio era el grito más desgarrador de todos, el testimonio del hogar roto en que nos habíamos convertido. Vivíamos juntos, pero nos sentíamos más solos que nunca. El abismo ya no era solo económico, era emocional y espiritual. Éramos una familia al borde del colapso. El punto de inflexión, la noche más oscura, llegó un martes cualquiera. Una carta del banco sobre la hipoteca, una discusión peor que las anteriores y la puerta de Mateo cerrándose con un portazo que hizo temblar la casa. Encontré a Laura llorando en la cocina, un llanto ahogado, de esos que duelen en el alma. Yo me dejé caer en el sofá, paralizado, completamente derrotado. No había nada que pudiera decir o hacer. Me sentía como el capitán de un barco que se hundía, sin tener la menor idea de cómo nadar. Y en esa quietud desesperada, mis ojos se fijaron en una vieja caja de cartón en una esquina, olvidada desde la última mudanza. Tenía libros de mi abuela. Sin saber muy bien por qué, me levanté, la abrí y saqué una Biblia antigua, con las tapas de cuero gastadas y las páginas amarillas por el tiempo. No soy un hombre muy religioso, o al menos no lo era entonces. La abrí más por nostalgia que por fe. El libro se abrió en una página que parecía más usada que las demás, como si miles de dedos la hubieran recorrido. El título decía, Salmo 23. Empecé a leer, sin ninguna devoción, solo con la curiosidad vacía de un hombre que ya no tiene nada que perder. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se me escapó una risa amarga. ¿Qué nada me faltará? Me faltaba un trabajo, me faltaba paz,
me faltaba la conexión con mi esposa y con mi hijo, me faltaba la esperanza. Esas palabras sonaron como una broma cruel del universo. Estuve a punto de cerrar el libro y volver a hundirme en mi autocompasión. Pero algo en la fragilidad de esas páginas me detuvo. Me acordé de mi abuela, una mujer que había enfrentado la pobreza y la enfermedad con una serenidad que yo jamás pude entender. Ella siempre recitaba este salmo. Para ella no eran solo palabras, eran su ancla. Y pensé, ¿y si estoy leyendo esto mal? ¿Y si el secreto no está en las palabras, sino en algo más? Con Laura todavía sollozando en la cocina y mi mundo cayéndose a pedazos, decidí hacer algo que no había hecho en años. Le pedí que se sentara a mi lado. Con la Biblia abierta entre los dos, en medio de nuestro desastre, decidimos que no solo íbamos a leer, íbamos a escuchar. Íbamos a buscar, por primera vez, ese secreto que mi abuela parecía conocer tan bien. El descubrimiento del secreto, versículo por versículo, fue justo ahí, en ese sofá, con las lágrimas secándose en la cara de Laura, donde empezó nuestro viaje. Y descubrimos que el Salmo 23 no es una fórmula mágica. Es un mapa que te guía a través de la vida real, no de una fantasía. El secreto, lo entendimos esa noche, era aplicar cada promesa como una verdad para el ahora, no como un deseo para el futuro. Empezamos con el primer verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi primera reacción, como te dije, fue de total incredulidad. Nada me faltará me sonaba a una riqueza que, obviamente, no tenía. Pero esa noche, lo vimos diferente. ¿Y si faltar no se refería a no tener lujos, sino a tener justo lo esencial? Al día siguiente, con la cuenta del banco casi en cero, recibí una llamada. Un antiguo colega me ofreció un pequeño proyecto de consultoría. No era mi antiguo sueldo, ni de lejos. No resolvía todos nuestros problemas. Pero era exactamente el dinero que necesitábamos para la hipoteca de ese mes y para comprar comida. Ni un euro más, ni uno menos. Laura y yo nos miramos y, por primera vez en meses, no vimos miedo en los ojos del otro. Vimos asombro. Nada me faltará no era la promesa de un tesoro, era la promesa del pan de cada día. El secreto era confiar en que, aunque no tuviéramos todo lo que queríamos, siempre tendríamos lo que de verdad necesitábamos. Luego, pasamos al segundo verso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra descansar parecía un lujo imposible, sobre todo para Laura. Su mente era una tormenta de ¿y si? No podía apagar el ruido. Un sábado, sintiéndonos totalmente agobiados, decidí que teníamos que salir de casa, aunque no tuviéramos a dónde ir. Fuimos a un parque público cercano que nunca habíamos visitado. No tenía nada de especial, solo un pequeño estanque y algo de césped. Mientras Sofía perseguía a los patos y yo intentaba torpemente jugar a la pelota con Mateo, vi a Laura sentada en un banco. No hacía nada. Solo miraba el agua. Cuando me acerqué, me dijo en voz baja, por 5 minutos, no he pensado en nada. Solo he respirado. Esas aguas de reposo no eran un lago en Suiza, eran un estanque en un parque de la ciudad. Esos delicados pastos no eran una pradera de película, eran un trozo de césped público. El secreto no era escapar de la vida, sino encontrar pequeños oasis de paz en medio de ella. Descubrimos que el descanso no es la ausencia de problemas, sino sentir la calma de Dios en medio de la tormenta. El tercer verso nos golpeó en el centro de nuestra crisis. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nuestras almas estaban heridas, y el camino de nuestra familia se había torcido por completo. La relación con Mateo era la senda más rota de todas. Nos sentíamos perdidos, sin saber cómo llegar a él. Una noche, en lugar de enfrentarlo con acusaciones, Laura simplemente le dijo, Mateo, te echamos de menos. Echamos de menos a nuestro hijo. Sin gritos, sin castigos. Solo una declaración de amor y de pérdida. No pasó nada milagroso esa noche, pero algo en su coraza se rompió. Días después, tímidamente, nos preguntó si podía hablar con alguien, con un consejero. Esa fue la senda de justicia. No fue un camino que forzamos, sino uno que se nos mostró cuando dejamos de intentar ser los guías y permitimos que un pastor más sabio nos mostrara el camino. El secreto es que Dios no siempre borra los desvíos, pero sí nos guía de vuelta al camino correcto, a menudo a través de la humildad y el amor. Y entonces llegó el verso que todos tememos, pero que en algún momento todos vivimos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Nuestro valle fue una llamada del hospital. Sofía, nuestra pequeña, tenía una fiebre altísima que no bajaba. En la sala de emergencias, rodeados por la ansiedad de otros padres y el pitido de los monitores, sentimos ese frío del valle de sombra. El miedo era paralizante. Era la prueba final. ¿De verdad podíamos no temer? Y allí, sosteniendo la manita de mi hija, entendí el secreto. El Salmo no dice no sentiré miedo, dice no temeré. Temer es dejar que el miedo te gobierne. La promesa no era que no habría sombra, sino que alguien estaría contigo en ella. La vara del pastor, que defiende de los depredadores, la sentimos en la competencia de los médicos. El cayado, que acerca a la oveja descarriada, lo sentimos en la oración silenciosa que nos unió a Laura y a mí como nunca antes. El miedo seguía ahí, zumbando, pero no nos paralizó. Sofía se recuperó, fue solo una infección fuerte, pero en ese valle, aprendimos que la presencia de Dios no nos evita los valles, pero sí nos ilumina el camino para cruzarlos. La siguiente promesa nos sonó audaz, casi desafiante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores tenían nombre, las facturas sobre la mesa, las llamadas de los acreedores, la mirada de lástima de antiguos compañeros. La humillación era mi sombra. Un día, fui a una entrevista para un puesto muy inferior al que tenía antes. El entrevistador era un chico joven, casi 20 años menor que yo, que me miraba con una mezcla de curiosidad y poder. Me sentí pequeño, expuesto. Esperaba que me acribillara a preguntas, que tuviera que justificar mi fracaso. Pero a mitad de la entrevista, el chico me detuvo y dijo: «¿Sabe? Mi padre pasó por lo mismo que usted hace unos años. Me recuerda mucho a él. La resiliencia que se necesita para volver a empezar es admirable». No me dieron el trabajo, pero salí de esa oficina sintiéndome digno. En presencia de mi angustiador, mi propio sentimiento de fracaso, Dios había preparado una mesa de dignidad. Me sirvió una porción de respeto cuando más lo necesitaba. El secreto de este verso es que la victoria de Dios no siempre es eliminar a nuestros enemigos, sino honrarnos delante de ellos. Finalmente, llegamos a la culminación, la promesa que lo une todo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Durante meses, buscamos un gran milagro, una solución de golpe. Pero al mirar atrás, vimos algo más poderoso. Vimos un patrón. El trabajito freelance. El momento de paz de Laura. La apertura de Mateo. La recuperación de Sofía. Mi momento de dignidad en esa entrevista. No eran eventos aislados. Eran una persecución. El bien y la misericordia no nos estaban esperando al final del túnel, nos habían estado siguiendo, pisándonos los talones, incluso cuando caminábamos por el valle más oscuro. El secreto no es que la vida se vuelva fácil. Es que nunca caminamos solos. La casa de Jehová no era un edificio, era esa sensación de pertenencia, de estar bajo su cuidado, un hogar espiritual que habíamos encontrado en medio de las ruinas. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar de verdad. No de la noche a la mañana. La vida no se convirtió en un cuento de hadas. Pero los cimientos de nuestra familia se habían movido. Ya no construíamos sobre la arena movediza del miedo y el orgullo, sino sobre la roca sólida de la fe. Finalmente conseguí un trabajo. No era tan prestigioso como el anterior, pero me daba un propósito y pagaba las facturas. Y lo más importante, me enseñó humildad. Me enseñó que mi valor no está en mi puesto de trabajo. Laura empezó a canalizar su energía no en controlar todo, sino en la oración y en ayudar a otros. Encontró una paz que no dependía de las circunstancias. Las discusiones no desaparecieron por completo, pero cambiaron. Ahora eran sobre cómo enfrentar los problemas juntos, en lugar de culparnos el uno al otro. Pero la transformación más increíble fue la de Mateo. La terapia le dio un lugar para sacar sus miedos y su rabia. Y nuestra nueva actitud, de escuchar en vez de acusar, derribó los muros que había construido. Un día, lo encontré leyendo la vieja Biblia de su bisabuela. No dijo nada, pero ese simple gesto fue más poderoso que cualquier palabra. Nuestro hogar, que había sido un campo de batalla, empezó a sentirse como un refugio. La risa volvió, primero tímidamente, y luego a carcajadas. Las cenas dejaron de ser funerales y se convirtieron en momentos para conectar. La crisis no nos destruyó. Nos rompió, sí, pero nos rompió para abrirnos. Nos salvó de la comodidad, del orgullo, de la desconexión.
Nos salvó de la familia perfecta que pretendíamos ser y nos permitió convertirnos en la familia real y fuerte que somos hoy. El Salmo 23 no fue un hechizo. Fue la voz de un pastor que nos guió fuera del abismo, paso a paso, promesa a promesa. El secreto del Salmo 23, el que salvó a mi familia, es este. No es una lista de deseos, es una declaración de quién es Dios en medio de tu realidad, sea cual sea. El secreto es que el pastor es bueno, incluso cuando los pastos no son verdes y las aguas no están en calma. Su bondad no se mide por la ausencia de problemas, sino por la certeza de su presencia en ellos. Quizás hoy tú te encuentras en tu propio valle. Quizás te falta trabajo, paz, salud o esperanza. Quizás sientes que tu familia se rompe. Quiero decirte que no estás solo. Hay un pastor que camina contigo, aunque no lo sientas. Su vara y su cayado están ahí para protegerte y guiarte. Te invito a que tomes este salmo, no como un poema antiguo, sino como una promesa personal para ti, para hoy. Léelo, piensa en él y atrévete a creerlo. Y me encantaría que esto fuera una conversación. Por favor, deja un comentario aquí abajo. ¿Hay algún verso del Salmo 23 que te hable en este momento de tu vida? ¿Has sentido alguna vez el cuidado del pastor? Leer vuestras historias nos da fuerza a todos. Y si este testimonio te ha tocado, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que no estás solo en su valle. A veces, un video compartido puede ser esa mano que alguien necesita desesperadamente. Para terminar, quiero hacer una pequeña oración contigo. Si quieres, cierra los ojos y recibe estas palabras. Señor, te damos gracias porque eres nuestro pastor. Aunque no veamos el camino, confiamos en que tú nos guías. Te pedimos que nos des nuestro pan de cada día, que nos regales momentos de paz en nuestras tormentas y que nos guíes por el camino correcto. Cuando caminemos por valles oscuros, recuérdanos que estás con nosotros y que no tenemos nada que temer. Que tu bien y tu amor incondicional nos sigan todos los días de nuestra vida. Amén. Gracias por dejarme compartir mi historia. Si quieres, suscríbete para más historias que animen tu corazón. Que la paz y las bendiciones del Salmo 23 estén contigo y con tu familia, siempre. Y al final entendimos algo que nadie nos había explicado antes. El Salmo 23 no te saca del valle de inmediato. Te enseña a caminar dentro de él sin perderte. El problema no era la crisis, ni el dinero, ni siquiera el miedo. El verdadero peligro era caminar solos. Porque cuando el pastor va delante de ti, el valle deja de ser una sentencia, y se convierte en un paso necesario. Tal vez hoy tú estás en ese lugar oscuro. Tal vez sientes que todo se está rompiendo. Pero dime algo. ¿Y si este no es el final de tu historia, sino el punto donde Dios empieza a guiarte? Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete. Aquí seguimos recordando, cada día, que no caminamos solos.